sobre el virus de la influenza. Es un virus de la familia de los ortomisovirus de ARN cadena negativa y tiene como característica que, aunque es ARN, se replica en el núcleo y se ensambla en el citoplasma. Es un virus que se puede distinguir en grupo A, B y C, y el grupo A se caracteriza por mutar. Produce cuadros de insuficiencia respiratoria, o más bien enfermedad respiratoria de las vías bajas y vías altas. Y eso, creo. Muy bien. A ver, David Medina, ¿cuál es el tratamiento de elección para la influenza? David. David Medina. ¿No estás, David? Sí, sí estoy. ¿Qué pasó, David? ¿Cuál es el tratamiento? Si tienen las diapositivas, las pueden abrir, no hay ningún problema. De la faringoamigdalitis viral. No, de la influenza. Ah, de la influenza. Estamos recordando la clase pasada. La mayoría de las personas no van a necesitar el tratamiento antiviral y además no se recomienda mucho porque hay una alta tendencia del patógeno a mutar, en especial en la influenza. Así que solo una población con determinadas características va a necesitar los antivirales. Eso es cierto, David. La gran mayoría no lo requerirá, pero si lo requieren, ¿cuál es? Se recomienda principalmente el oseltamivir y el zanamivir, que son inhibidores de la neuraminidasa. Perfecto. Entonces tenemos dos grupos de medicamentos, ¿sí? Unos que inhiben la fusión, como la ribavirina, que no es de primera elección, y los otros dos, que son inhibidores de la neuraminidasa, que es una proteasa, ¿sí? Y la diferencia es que uno es oral y el otro es inhalado, ¿sí? El oseltamivir es oral y el otro es inhalado. Entonces, dependiendo de la condición, pues será que es uno u otro, aunque siempre que se pueda, el oseltamivir es el de primera elección. Muy bien, entonces, a ver, Seiri Castillo nos acaba de decir que la gran mayoría de los pacientes evolucionan hacia la curación y que no requerirían tratamiento antiviral, solo requerirían un tratamiento sintomático, que es básicamente analgésicos y aumentar los líquidos de la dieta para fluidificar las secreciones y la vigilancia. Eso es lo que requiere la mayoría. Pero también nos acaban de decir que para esta enfermedad en particular, ¿sí?, hay tratamientos antivirales. Son de las pocas enfermedades virales de las cuales existe un tratamiento específico, y básicamente los dos que se utilizan son oseltamivir y zanamivir. Entonces, con esto, ¿a quién sí o sí le daríamos tratamiento con oseltamivir o con zanamivir y en qué condiciones?
A personas que tengan Depende factores de riesgo, que es, Prenda su micrófono, prenda su micrófono, su cámara. ¿me ve? Sí, ya le veo. Bueno, muy bien, lo A, primero es a personas que tengan factores de riesgo. Mencióname 2 o 3 factores de riesgo. a personas inmunodeprimidas Perfecto. y Cualquier pues a persona que personas tenga, tal vez sí, que eso es estén correcto. en hospitales y estén cerca de estén pacientes que pues, tengan la enfermedad. Si son inmunodeprimidos ahí. Entonces, el primero es personas inmunodeprimidas y en ese cajón entran muchos, ¿no? Pacientes con cáncer, pacientes con lupus, pacientes con enfermedades debilitantes, ¿sí? Entonces es un grupo, personas inmunodeprimidas. Dígame uno más. Este, las personas de mayor edad, Exactamente, los extremos de la vida, los viejitos o los muy jóvenes. Entonces ya tenemos dos grandes cajones que sí o sí deben recibir tratamiento. Inmunosuprimidos y los extremos de la vida, ¿sí? Nos falta un cajón. ¿Cuál será? no, no recuerdo. No recuerda. Em, Cualquier patología que afecte el pulmón o la función respiratoria. Ejemplo, los asmáticos, los que tienen insuficiencia cardíaca, los que tienen enfermedad pulmonar crónica obstructiva, los que tienen alguna patología, los que tienen obesidad mórbida, o sea, cualquier persona que tenga alteraciones en su función respiratoria, ya sea porque tiene daño pulmonar directo o indirecto, como en el caso de las cardiopatías, también requieren que se les dé tratamiento, ¿sí? Entonces ya tenemos los tres cajonzotes, los extremos de la vida, los inmunosuprimidos y cualquier persona con alguna patología cuya función respiratoria esté alterada, ya sea porque el pulmón está enfermo, como en el caso de asmáticos y hipocosos, fumadores crónicos, o en el caso de los que tienen obesidad mórbida, porque tienen restricción de la función pulmonar, ¿sí? Entonces ya tenemos esos tres grandes grupos. Y a ver, Claudia, ¿a quién sí o sí de los que no están en esos grupos que señalamos le daríamos tratamiento antiviral? A los niños entre No, a los desde los niños ya dijimos que esos ya los mencionamos, a los extremos de la vida les damos. pues podría ¿Cuáles que, ser cuáles que no al, tienen las condiciones que señalamos ahorita? A pesar de no tenerlas, sí le daríamos tratamiento antiviral. a las embarazadas. Ah, que tengan que, Mm, no solo por el hecho de estar embarazadas. ah, Le voy a dar un poquito. La enfermedad es una enfermedad preferentemente respiratoria, de vías respiratorias altas, ¿verdad? ujú, Pero que le pasa con cierta frecuencia algo y evoluciona hacia otro lugar. ujú. ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el sitio más afectado después de la vía respiratoria alta? Pues, Es igual con coronavirus. o sea, los bronquios, Más abajito. los bronquiolos, los Más alveolos, abajito. alveolar. Así, así es. Entonces, cualquier paciente con neumonía, aunque no tenga factores de riesgo, sí, habría que darle tratamiento con algún antiviral específico, aunque no esté entre los personajes que tienen factores de riesgo, porque ahí la evolución podría no ser tan favorable como sucede cuando solo la afectación es de vías respiratorias altas. ¿De acuerdo? Entonces ya para redundar, para hacer una síntesis, le damos tratamiento a las personas ancianas, a los niños muy pequeños, a los que tienen inmunodeficiencia, cualquiera que sea la causa de la inmunodeficiencia, a los que tienen alteraciones en la función pulmonar, ya sea por enfermedad pulmonar primaria o por repercusión secundaria en la función pulmonar. A eso sí o sí les damos.
Y el que no tiene esos factores de riesgo, pero tiene la complicación llamada neumonía, también le tendríamos que dar, aunque se salga de ese grupo al que sí o sí le daríamos. Y acuérdense que la condición, la mejor condición, el mejor momento para dar el tratamiento antiviral es dentro de las primeras 48 horas de la enfermedad. De tal forma que cuando estamos ante un brote de influenza, si el paciente cumple con la definición operacional de influenza, aunque no esté confirmada, es una persona de riesgo o tiene ya datos de afectación pulmonar, habría que iniciar el tratamiento en lo que averiguamos y seguir el protocolo de estudio del paciente. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a influenza? Doctor, ¿por qué neumonía no entraría en personas con o sea, de riesgo con personas con enfermedades respiratorias? ¿Por qué les daríamos tratamiento? Que él no lo oí bien. O sea, es que dijo usted que entre los 3 grupos de riesgo, o sea, la neumonía sería el que le daría antivirales, aunque no cumpliera con uno de los. Al que tiene neumonía, Ajá. hay que darle tratamiento antiviral porque eso es una mala evolución de la enfermedad. Si no hacemos nada, puede seguir evolucionando la enfermedad y puede acabar en el hospital con hipoxemia severa y con todas las complicaciones de la hipoxemia. Por eso al paciente, vamos a poner un ejemplo, masculino de 22 años, sin ningún factor de riesgo, sano, hace ejercicio, come bien, está bien en su peso, que empiezan con un cuadro de influenza y 24 horas después tiene datos de dificultad respiratoria, tiene 90 de oxigenación, tiene polipnea. A ese, aunque no tenga factores de riesgo, bueno, tiene una placa con neumonía con un infiltrado intersticial, a esa persona que no tiene ningún factor de riesgo, ya tiene una complicación, la complicación más frecuente de la influenza, que es una neumonía intersticial. Quizá ni le debamos llamar complicación, sino es una modalidad de la evolución. Entonces, a ese paciente, si no le damos tratamiento para modificar la evolución natural de la enfermedad, quizá no le vaya tan bien como aquel que no tiene neumonía. Entonces, a este paciente, a pesar de no tener factores de riesgo, ya tiene un problema pulmonar, ¿sí? Y ahí sí tendríamos que darle tratamiento, aunque no tenga ningún factor de riesgo. A los que tienen factores de riesgo, no tendríamos que esperar que le dé una neumonía. Desde el momento que sospechamos la enfermedad, iniciamos ¿cómo se llama? El tratamiento. Si la confirmamos, seguimos el tratamiento. Si no la podemos confirmar, seguimos el tratamiento. ¿Por qué? Porque a las personas que tienen factores de riesgo, si les da neumonía, esa neumonía puede ser aún más grave que aquel que no la tiene. Entonces lo que tratamos es, de alguna manera, no solo cambiar la evolución de la enfermedad, sino inclusive evitar, si es posible, que le dé neumonía. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Gracias. Muy bien, entonces, Ángel, si empezamos con el tema de hoy, a ver si podemos terminar a las 10:30, que es el informe del rector. Adelante, Ángel. ¿Me escuchas, Ángel? Sí, sí lo escucho. Adelante, Ángel. ¿Se ve mi pantalla? Pues se veía, ¿qué sé que le hiciste? Ya no se ve. No, es que me tuve que salir para prender el micro. Bien, no es necesario que te salgas, pero bueno. Ahora regresa. ¿Ya se ve o todavía? Todavía no. Ya va, a ver. Ahora sí, nada más ponle en modo de presentación, por favor. Apriétale F5. Ahí está. Adelante.
Bueno, les voy a hablar de la faringoamigdalitis viral. Primero que nada, ¿qué es? Es una infección respiratoria aguda en la cual básicamente las estructuras que se van a inflamar son la faringe y las amígdalas. En cuanto a su etiología, vamos a ver que dependiendo de los signos que pudiese presentar, la vamos a poder dividir en dos grupos, en la purulenta membranosa o en la vesicular o ulcerosa. En la purulenta vamos a tener a dos virus aquí, que son el adenovirus y el virus de Epstein-Barr, también conocido por desarrollar la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. De estos dos, el más común para que presenta la faringoamigdalitis purulenta es el adenovirus, en el que podemos ver todas estas capas membranosas de pus que están en las amígdalas. Y en la vesicular ulcerosa tenemos al herpes virus hominis, que desarrolla el herpes simple, y el virus de Coxsackie, que termina desarrollando la herpangina. Aquí en la faringitis vesicular podemos ver estas vesículas que parecen ampollitas alrededor de toda la faringe. Y de estos dos, el más común es el Coxsackie. Bueno, A ver, cuanto regrésame tantito. Préndeme tu cámara, por favor. Préndeme tu cámara. Es que estoy con datos, doctor. Ah, bueno, está bueno. Que vas a gastar tus datos. Sí, si no se me va a trabar. Sí, está bien, perfecto. Bien, como nos aclaró puntualmente que nos iba a hablar de faringoamigdalitis viral, aquí en el grupo de las purulentas membranosas falta una etiología, que es ahí donde viene el problema. ¿Cuál es la etiología que falta en las purulentas membranosas? La bacteriana, ¿sí? Entonces, en la etiología purulenta membranosa están los adenovirus, el Epstein-Barr, que causa mononucleosis infecciosa, y están las bacterianas, ¿sí? Inclusive una muy específica que se llama difteria, que la vemos no como faringoamigdalitis, sino como difteria. ¿Sí? Pero ahorita nos están hablando de las virales, pero en este grupo de las purulentas membranosas entraría la bacteriana, ante lo cual tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con estas dos, entre lo que es bacteriano y lo que no lo es con estos otros dos virus. Luego tenemos las vesículas ulcerosas, y ahí nos ponen los dos agentes más importantes, ¿sí? Pero nos falta un grupo que no son ni purulenta membranosa, ni son vesícula ulcerosa por su presentación, que son las edematosas. O sea, no tienen ni membranas, no tienen ni vesículas, ni úlceras, pero la amígdala está aumentada de volumen, está roja y está hiperémica, entonces esas son las edematosas. La gran mayoría de las faringoamigdalitis edematosas son virales, pero algunas veces, en algunos casos, alguna bacteria sí nos puede dar el comportamiento edematoso, ¿sí? Para que quede claro. Y la otra es, estamos viendo el tema como faringoamigdalitis primaria, porque muchas enfermedades como parte de su evolución nos dan faringoamigdalitis, pero ya no le llamamos faringoamigdalitis, sino que son enfermedades que en el contexto clínico presentan más cosas. Como les decía en la clase anterior, cuando veamos las enfermedades exantemáticas, vamos a ver que casi todas ellas empiezan con un cuadro faringio o rinofaringio y después viene el periodo de estable. O sea, también empiezan con faringoamigdalitis, pero al tener un comportamiento clínico diferente, entonces ya no las metemos aquí. Aunque cuando están en la fase prodrómica, pues tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial también entre ellas, ¿no? Es un poquito de adelanto de la clase, ¿sí? Porque recuerden que los agentes infecciosos que entran por la vía respiratoria generalmente nos pueden dar un cuadro inicial faringio o faringoamigdalino. Adelante. Ok. En cuanto a la epidemiología, el libro menciona que por el simple hecho de ser una infección respiratoria aguda, son el principal motivo de consulta a nivel mundial.
Específicamente este tipo de faringoamigdalitis es muy frecuente, sobre todo en niños menores de 5 años o los que viven pues rodeados de muchas personas. También se comenta que una persona promedio puede enfermarse de 2 a 6 veces al año, pero que esta cifra puede llegar a ser incluso el doble para los niños que asisten a guarderías o preescolares. El portador es meramente humano. El mecanismo de transmisión se da a través del contacto directo con todas las secreciones aerolizadas o tocarse las mucosas y demás con las manos contaminadas. El periodo de incubación puede ser de 1 día a 2 semanas. Todo esto pues va a depender de la gente. Y el periodo de contagiosidad es de aproximadamente 1 semana, empezando 2 días antes de los síntomas y prolongarse hasta 5 días más. En cuanto a la patogenia, empieza cuando el virus se implanta en la mucosa, entrando a través de la nasofaringe o de las conjuntivas, produciendo por acción directa toda la sintomatología y diseminándose por contiguidad. En cuanto a la anatomía patológica de la faringoamigdalitis clásica, por decirlo así, podemos encontrar el edema, la hiperemia de la mucosa, que es básicamente este enrojecimiento y aumento de la vascularidad de la zona, y mayor formación de moco, y dependiendo de la etiología, pues vamos a ver mayor formación de pus, membranas o úlceras. Bueno, en el cuadro clínico clásico, por decirlo así, podemos encontrar febrículas, mialgia, artralgia, anorexia, cefalea, cosquilleo e incluso dolor en la faringe. Y aquí se ve contrastado la faringe y las amígdalas normales y con la faringoamigdalitis, la hiperemia y pues las membranas. En la exploración física, para la faringoamigdalitis viral, por decirlo así, clásica, pues vamos a encontrar, o sea, sin mayor complicación, vamos a encontrar la faringe hiperémica, edematosa y sin membranas. Pero en el caso de encontrarnos con los adenovirus o con el Epstein-Barr, vamos a ver todo lo anterior más las membranas, como podemos ver aquí. En el caso de encontrarnos con el herpes virus, nos vamos a encontrar todo lo anterior, pero con la característica de tener gingivoestomastitis, que son estas, por decirlo así, úlceras que se encuentran en las encías, en la lengua y en la mucosa. Y por último, el Coxsackia, pues es la que ya habíamos dicho que genera la herpangina. Entonces nos vamos a encontrar sobre todo úlceras o vesículas en la parte medial, por decirlo así, del paladar. Bueno, la complicación en sí, la más frecuente va a ser la infección bacteriana secundaria. Esta se puede presentar ya sea como una otitis media, una sinusitis, abscesos, ya sea periamigdalino o retrofaringio, bronquitis y neumonía. Bueno, el diagnóstico es meramente clínico. Todo se va a basar en los signos y síntomas pivote. Todo esto va a estar caracterizado por la odinofagia, la tos, la coriza o rinitis, la conjuntivitis y, en el caso de que se presenten, pues las úlceras faríngeas. Bueno, aquí este es un abordaje clínico, un algoritmo de la faringoamigdalitis, que pues dependiendo de su etiología, en este caso vamos a ver que es viral, pues ya vimos todos los datos clínicos que nos puede arrojar, y aquí adelanto un poquito el tratamiento, que es meramente sintomático con base en AINES, y pues en caso de mejoría simplemente se da el alta, pero si no se da mejoría, es muy probable que ya haya una infección bacteriana por complicación. Bueno, como había comentado el maestro... Regrésala, por favor. Regrésala. Bien. ¿De dónde tomaste este diagrama de flujo?
Bueno, la verdad no recuerdo hace días que lo tomé. Creo que creo que lo tomé de la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica Sí. de diagnóstico y tratamiento de faringitis. Entonces, lo que estamos viendo ahí, sí, ahí nos tienen pues una línea verde para la parte que le toca el tema. Sin embargo, vale la pena que veamos del otro lado un poquito. Cuando una persona tiene como datos pivote dolor de garganta, o sea, faringodinia, odinofagia, puede tener tos o no puede tenerla, fiebre y ataca el estado general, pero esos son datos de inflamación de la faringe y de las amígdalas. Cuando alguien tiene datos de inflamación de la faringe o de las amígdalas, uno piensa, primero, ¿tiene una faringoamigdalitis primaria o esta es otra enfermedad que va a evolucionar a otra cosa? Ese es lo punto que piensa primero. Si la enfermedad es primaria, o sea, si la inflamación es exclusivamente faringe y amígdalas, la siguiente pregunta es si es viral o es no viral, o sea, bacteriana. Entonces veamos el cuadro que nos acaban de decir. Cuando viral, nos ven viral. Viral es, pensamos que es viral cuando tienen odinofagia, tos, coriza, úlceras faringeas o compromiso de las conjuntivas, ¿sí? ¿Qué es coriza? Ángel, ¿qué es coriza? Es básicamente un tipo de rinitis. Rinorrea, rinorrea, Sí. mocos, presencia de mocos. Entonces, hay dos cosas que apoyan mucho a la etiología viral desde el punto de vista clínico, ¿sí? La presencia de coriza, o sea, mocos, rinorrea, el involucro de las conjuntivas y la tos. Cuando tenemos un paciente con la garganta inflamada y le encontramos mocos, tos y coriza, inmediatamente pensamos que es de etiología viral o que puede ser una viral que empieza con datos respiratorios, ¿sí? Si nos vamos del otro lado, vamos a ver que las bacterianas las sospechamos cuando tienen datos de inflamación de faringe y amígdalas, odinofagia, fiebre, exudado purulento, aunque ya vimos que del otro lado hay algunas que pueden tener exudado purulento. Así que hay que tener cuidado con esto. Aunque cuando vemos exudado purulento, generalmente pondremos como primera posibilidad una etiología bacteriana. ¿Qué es lo que no hay? Pues no hay tos, no hay coriza, no hay involucro de las conjuntivas, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos viendo las diferencias clínicas entre una presentación clásica viral y una presentación pues típica bacteriana, aunque no necesariamente se pueden imbricar en algún punto en el cuadro clínico. Y la otra cosa que hace sospechar que sea bacteriana es la adenopatía cervical. Por allá cuando veamos la bacteriana vamos a ver los criterios de Centor. Sí, los criterios de Centor. Pero no hay que saberse los criterios de Centor, ¿sí? Con tener claro que si tiene mocos, hiperemia conjuntival o conjuntivitis y tos, la primera posibilidad es bacteriana. Si no la tiene, no tiene tos, no tiene mocos, y lo que predomina son datos de inflamación de la garganta y fiebre, y además tiene una adenopatía, pensamos en lo bacteriano, ¿sí? Así separamos rápidamente los dos grandes grupos, porque la terapéutica es diferente, las complicaciones son diferentes, ¿sí? Vemos del lado izquierdo que básicamente el tratamiento de las virales es sintomático y de los otros es sintomático más antibiótico, ¿sí? Adelante. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, específicamente en la faringomigdalitis purulenta membranosa, vamos a considerar 4 opciones. Primeramente, como comentó el doctor, la difteria, que incluso ya hay vacuna para esta enfermedad, en el cual podemos ver... Sí. Podemos ver estas membranas muy características que se fueron bastante gruesas en la parte media del paladar. Tenemos la mononucleosis infecciosa,
que ya habíamos visto más o menos cómo se forman las membranas en las amígdalas. La escarlatina o fiebre escarlata, que vemos que provoca estas lesiones en la piel de este tipo. Y padecimientos malignos como la leucemia o la granulocitosis. Bueno. Déjame. Bien. Sin duda aquí nos están señalando como nuestras clases enfermedades infecciosas, pues el libro señalan básicamente enfermedades infecciosas, pero hay algunas enfermedades no infecciosas que también pueden dar inflamación de la garganta, ¿sí? El ejemplo que nos lo pusieron es cuando a un paciente con leucemia le dan tratamiento con quimioterapia muy agresivo, se necrosa prácticamente toda su mucosa a todo lo largo del tubo digestivo, pero la que vemos pues es la de la garganta, ¿no? Y podemos ver ahí una zona de inflamación con descamación o con desprendimiento de tejido y zonas de necrosis que son efectos de la quimioterapia, ¿no? Algunos linfomas del anillo de Waldeyer, que es el anillo de ganglios linfáticos que tenemos arriba en la zona, nos pueden dar datos que podemos confundir con faringoamigdalitis. Y en aquellas personas que fuman o que están expuestos a irritantes inhalados, también se puede inflamar la garganta y las amígdalas y darnos un cuadro clínico muy parecido. Aquí la diferencia es que se vuelve subagudo crónico, ¿no? Entonces, de primera intención, cuando vemos inflamación de la garganta, pensamos en una etiología bacteriana. Y si es así, si pensamos de esa manera lógica, quizá le atinemos, no bacteriana, sino inflamatoria, infecciosa. Quizá, si pensamos de esta manera, la atinemos hasta en el 90% de las veces. Aquí en este diagnóstico diferencial nos pusieron la escarlatina. Sí, la escarlatina, lo vamos a ver la de pasadita cuando veamos las enfermedades exantemáticas, no es más que una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, como lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿sí? Pero ¿por qué se llama escarlatina? Porque este estreptococo es productor de una toxina eritrogénica que causa las manifestaciones de la piel, a pesar de que la enfermedad en realidad es una faringoamigdalitis bacteriana por estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero que tiene como diferencia en que ese estreptococo, ¿sí?, que es el mismo que nos causa la mayoría de las faringoamigdalitis bacterianas, ese estreptococo que causa escarlatina tiene una propiedad más, que es producir una toxina, ¿sí? Entonces ya vemos las manifestaciones de la piel, pues parecidas a las que nos tienen puesto en la fotografía, o son las que están puestas en la fotografía, ¿no? Adelante. Bueno, pues aquí se contrasta el diagnóstico diferencial entre la faringoamigdalitis viral y estreptocócica. Vemos que principalmente la edad típica, pues en la viral puede ser cualquier edad. Tomando en cuenta la epidemiología que mencioné al principio, si quitamos a la mayoría de los niños que les da, sobre todo pues porque están en guarderías o preescolar, realmente nos vamos a dar cuenta que es típico a cualquier edad. En cuanto a la estacionalidad, esto es muy importante porque se presenta sobre todo en épocas, pues ya está el frío, como en otoño e invierno. La presentación es un poquito más tipo como si fuera crónica o progresiva. La tos, como ya había mencionado, es bastante importante e incluso irritante. Aquí en la viral solamente se presentan febrículas, no pasa de los 38 grados. En cuanto a las adenopatías cervicales, pues en el caso de que hayan, pues son pequeñas y muy poco dolorosas. No hay exudado periamigdalar. Los síntomas gripales, como ya habíamos dicho, es la coriza, rinorrea o conjuntivitis. Otros síntomas que podrían presentarse en la viral sería la diarrea ocasionalmente. Y en cuanto al exantema, pues como ya mencionó el doctor, se presenta no escarlatiniforme. Bueno, en cuanto al tratamiento, en sí no necesita necesariamente ser farmacológico. Es básicamente simples cuidados que se pueden hacer desde casa,
aportando suficientes calorías, suficientes líquidos, controlando las febrículas, hacer que el paciente sí pueda respirar, cuidando las vías aéreas. Y para nada está justificado el uso de antibióticos, ni siquiera como profiláctico. Y en el caso de que se dé tratamiento farmacológico, este es completamente sintomático y puede durar de 3 a 5 días. En este caso, como había mencionado, es a base de AINES, como el paracetamol y el naproxeno. Siendo el paracetamol que se usa sería 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 3 a 5 días, o el uso de naproxeno de 250 miligramos vía oral cada 12 horas de 3 a 5 días. Bueno, el pronóstico en sí de la faringoamigdalitis viral clásica, por decirlo así, es bueno. Casi siempre es bueno. Solamente cambia la cuestión cuando se dan las complicaciones. Ahí ya va a depender de qué tan apropiado manejen al paciente y de qué tan rápido lo traten. La prevención es meramente primaria. Esto se da gracias a la educación higiénica, evitar todas las aglomeraciones, sobre todo en épocas de epidemia, evitar el contacto con los enfermos y así disminuir la diseminación del virus, lavarse las manos frecuentemente, evitar saludar de besos, evitar saludar de mano, y ya está comprobado que la lactancia materna va a disminuir considerablemente todas esas infecciones, sobre todo en niños menores de 1 año. Y aquí está la historia natural de la faringoamigdalitis. Y en el periodo prepatogénico se da ya una pequeña recapitulación acerca del agente, mayormente viral, el huésped que en el caso de ser viral, pues aquí se menciona que se presenta mayormente en adultos. El medio ambiente, pues vemos que tiene que ver mucho el nivel socioeconómico, generalmente es cuando se presenta más cuando es bajo. Variación estacional, como ya habíamos dicho, en épocas de frío sobre todo, la contaminación ambiental y el hacinamiento. Luego pasamos al periodo patogénico, en el cual debajo del horizonte clínico empezamos con un daño tisular a nivel de las amígdalas y de la faringe, infiltrándose leucocitos polimorfonucleares y neumocitos. Ya arriba del horizonte clínico empezamos con los signos y síntomas inespecíficos. Ya vimos que son las febrículas, adenopatías leves, hipertrofia amigdalar, cefalea, dolor faríngeo, disfagia, eritema, escalofríos y demás. En cuanto a los signos y síntomas específicos, en el viral ya vimos que no hay exudado amigdalino y dependiendo de la etiología pueden haber las vesículas ulceradas. En cuanto a las complicaciones, ya vimos que generalmente son infecciones bacterianas secundarias y aquí los divide en supurativas y no supurativas. Las supurativas ya vimos que son las más comunes, está la otitis media, sinusitis, infecciones cervicales profundas y los abscesos. En las no supurativas tenemos a la fiebre reumática, la glomerulonefritis post-estreptocócica y la fiebre escarlata. El resultado de todo esto, pues podría terminar en una tonsilitis crónica, que menciona que ya incluso las amígdalas terminan siendo perforadas, pueden formarse ya masas grumosas bastante gruesas y en última instancia muerte por la complicación por un shock séptico. Muy bien. ¿Lo hiciste tú? No. Lo saqué de internet. Lo sacaste de internet. Porque aquí hay algunas cosas que habría que corregirle. Por ejemplo, donde dice, para empezar, este es el cuadro, esta es la historia natural de todas las faringoamigdalitis, no solo de las virales. Aquí están metidas todas, ¿sí? Si se dan cuenta, en el primer cuadrito que está, donde está el periodo patogénico, están la mayoría virales, y luego le tienen puestas las bacterianas, ¿sí? Cosas que habría que corregir, por ejemplo. Las complicaciones. La escarlatina no es una complicación. La escarlatina es una faringoamigdalitis especial. Y al ser especial, ¿sí?, le ponemos el nombre de escarlatina, ¿sí? Entonces, esa no es una complicación. Habría que ponerlo donde están las
los cuadros clínicos especiales, o ponerla como una faringoamigdalitis bacteriana, o quitarla de aquí y tratarla como una entidad diferente, ¿no? Esa sería una. Y bueno, las complicaciones no supurativas de la faringoamigdalitis son complicaciones de la faringoamigdalitis bacteriana, no de la viral. ¿Sí? Fiebre reumática y glomerulonefritis las vemos en algunas personas que tienen factores predisponentes 2 semanas después de la infección bacteriana, porque aquí la fisiopatología es diferente. Aquí la fisiopatología tiene un componente inmunológico, ¿sí? Y bueno, vale la pena que veamos también donde están las complicaciones arribita, que uno de los temas que vamos a ver hoy, que es otitis media. Generalmente la otitis media no es una enfermedad primaria, sino es una enfermedad secundaria que afecta, de afectación de la vía respiratoria alta, ¿no? Y estamos viendo que las complicaciones de las faringoamigdalitis pueden ser por continuidad locales, pueden ser a distancia o sistémicas, como es el caso de la fiebre reumática y la glomerulonefritis postinfecciosa. En términos generales está bien el diagrama, solo habría que moverle alguna de esas cositas, ¿no? Muy bien, Ángel. ¿Alguna pregunta con faringitis viral? Falta esto, a ver el... Esto le iba a comentar que no me aparecía faringoamigdalitis viral, solamente aparecía la estreptocócica. Vamos a adelantar. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos de estreptocócica en la semana reportado? ¿Qué semana es esta? La 39. La 40, es la semana 40, ¿no? Sí. ¿Cuántos casos de faringitis están reportados en la semana 40? Masculino tenemos 41 y femenino... 40. No, en la semana 40, Ángel. Pues es que no dice aquí. Sí, dice. ¿Qué semana es? Ahí arriba dice, mira, semana 40. Vigilancia epidemiológica, semana 40. ¿Sí? En la semana, solo en la semana 40, ¿cuántos casos? Pues ya me lo marcaste. Le pusiste es lo que estaba, ninguno. Es lo que le estaba diciendo. Ninguno. En la semana 40 no se reportó ningún caso de amigdalitis bacteriana. En las 40 semanas acumuladas, ahora sí, ¿cuánto hay? Ya, perdón. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Sí, no lo había captado. A ver. Tenemos masculinos a 41 personas y femenino 50 personas. Son 91 personas en total, ¿no? Y en 40 semanas del año anterior, ¿cuánto había acumulado? 26. 26. Entonces hay el doble. Hay el doble. ¿Por qué podría estar pasando esto, Ángel? ¿Por qué tendríamos el doble hoy? ¿Qué crees que pudiera ser lo que está pasando este año? Y hoy tenemos el doble bacterianas, que por cierto, quién sabe si son casos confirmados. Porque unas cosas son casos clínicos y otras cosas son casos confirmados. ¿Qué crees que esté pasando allá? Pues, ¿Tendrá que ver el coronavirus? Es que no sé, según lo que tengo entendido, ya entre doctores dicen que es coronavirus hasta no demostrar lo contrario. Entonces... Sí, por eso, y en lo que no se les demuestra, pues ¿dónde caen? Los ponen por acá, ¿no? Sí, es posible que lo que estemos viendo sea el efecto del coronavirus. No quiere decir que sean coronavirus, sino que tienes un cuadro de inflamación de la garganta. Como es un caso leve, pues no le haces más, lo diagnosticas y se quedó allá desde el punto de vista clínico. Esto puede hacer que este reporte cambie, ¿no? ¿Cuánto tenemos reportado en el año? Súbela un poquito para que veamos abajo cómo está la República Mexicana. Es una imagen, no es No pusiste los de abajo.
No, no puse más Ah, abajo. bueno, para la próxima les recomiendo que la pongan porque abajo están los totales de la semana 40 y los totales Pero aquí se de la... ve, ¿no No alcanza a lo ver? veo, no, yo no lo veo. Ah, yo sí lo Yo veo. te digo que lo subas porque no lo vemos, está cortado en Zacatecas. Ah, ok, a ver, déjame, O dímelo. intento. Ah, dice total de la semana 40, 2.573. Ajá, y en 2009, 157.313. o sea, 2.500 contra 157.000. Sí, Mucha diferencia, ¿no? Había mucho más en 2009. Algo está pasando en ese reporte. Finalmente es un reporte para que analicemos. Es importante que ahí están los números y los tendríamos que analizar. Muy bien, ah, pues ¿lo veo pasemos ahora? a lo que sigue. ¿Quién sigue? Voy yo, estoy poniendo el archivo. Ay, pues que sí. ¿Quién es yo? No lo veo. Ya vimos algo de las bacterianas, ¿eh? Para empezar ya vimos la epidemiología. ¿Ya se ve? A ver, déjame ver. Ya sé. Ok. Entonces, yo les voy a terminar de hablar sobre el tema de francoamigdalitis bacteriana. Y vamos a empezar con su etiología. El agente patógeno en estas infecciones es el Streptococcus pyogenes, o también conocido como Streptococcus hemolítico, beta hemolítico del grupo A. No solamente causa faringoamigdalitis, sino que también es responsable de la infección de otitis media, de la escarlatina, del impétigo, de neumonía y de endometritis. Es gram positivo. Y en la imagen que está abajo, la que es de color rojizo, el borde representa la hemólisis que este agente provoca. A ver, déjame ayudarte un poquito con esto. ¿Sí? Y entonces aquí lo que vamos a ver es una de las enfermedades que puede causar el Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Sí? Recordar que el Streptococcus hay del grupo A, del grupo B o del grupo C. ¿Sí? Pero en este caso, como vamos a hablar de la afectación de las faringes y de las amígdalas, pues predomina el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. No es la única bacteria que causa infección de la garganta
pero sí es la más frecuente. Más adelante vamos a ver difteria, cuyo agente etiológico es Corynebacterium diphtheri, que también es una faringoamigdalitis necrótica, pero que la bacteria tiene una toxina que causa una enfermedad sistémica y por eso la estudiamos aparte. También Neisseria gonorrea nos puede dar faringoamigdalitis y hay otras bacterias que en condiciones particulares como estafilococo también nos la podrían dar. Entonces, ¿por qué estamos viendo esta bacteria nada más? Porque esta es la más frecuente. ¿Sí? Esta es de las bacterias más frecuentes y las veces que vemos una faringoamigdalitis purulenta, en la primera que tendríamos que pensar es en esta. ¿Sí? Bien. Nos han dicho que es una bacteria que es un coco y como tal es redondita, que se agrupa en cadenas. Por eso se llama estreptococo. Y como se tiñe de morado, es un gram positivo. ¿Sí? Entonces, el estreptococo piógenes es un estreptococo gram positivo que tiene una propiedad, es beta hemolítico. ¿Por qué se llama beta hemolítico? Bien, porque cuando se cultiva en agar sangre, como vemos en esa plaquita ya, destruye los eritrocitos de una manera total. Ese se llama hemólisis beta. Cuando no lo destruye de una manera total, la hemólisis es no beta o alfa. Pues en este caso estamos viendo dos propiedades que nos ayudan a identificar tentativamente al estreptococo. Una es su forma, su tinción y su agrupación, y la otra es qué es lo que hace cuando se le cultiva en agar sangre humana o agar sangre de carnero. O sea, hemoliza totalmente a los eritrocitos que tiene el agar y por eso vemos zonas claras, zonas de hemólisis beta. ¿Por qué lo hace? Pues porque tiene una hemolicina. Entonces, lo estamos identificando de alguna manera por cómo es y por alguna de las cosas que hace. Porque para identificarlo totalmente se requieren todavía un poquito más de más cosas, ¿no? Adelante. Esta infección afecta a ambos sexos y a todos los helados. Sin embargo, es mucho más frecuente en infancia y en población que está en hacinamiento y que tiene una higiene apropiada. Si bien puede estar presente a lo largo de todo el año, es mucho más frecuente a finales de otoño y a principios de invierno. Aquí les traje un dato que más o menos en 2007 se solicitaron 738,000 consultas por faringoamigdalitis, de las cuales únicamente un 10% fue de origen bacteriano, ya que como vimos anteriormente, la mayoría de estas son de origen viral. El portador pues es el ser humano. El mecanismo de transmisión es de persona a persona mediante las secreciones. Tiene un periodo de incubación que regularmente es de 12 a 4 días, pero puede variar de 1 a 7 días. Y un periodo de contagiosidad que va a durar de 1 a 14 días. Aquí les traigo la tabla, pero pues ya la vimos. Fíjatela, ya la vimos. Entonces, el sitio primario de invasión son las vías superiores, las vías respiratorias superiores. De aquí estas van a diseminar y tiene especial afinidad por el sistema linfático, que es el lugar en el cual se implanta. Luego va a proliferar y va a liberar factores quimiotácticos, interleucinas. Como se van a atraer células inflamatorias y se van a secretar esos productos, se produce inflamación y hay secreción de pus, el cual es característico de esta enfermedad. No la cambies. No la cambiaste. Regresa. Miriam. Quiero que se fijen bien en este cuadro de la fisiopatología, ¿sí? Sobre todo en el cuadro que está en medio, el azul grande que está en medio, donde dice que esta bacteria tiene componentes que le confieren su agresividad, su patogenicidad. Uno es la proteína M, ¿sí? Y el ácido lipoteicoico. Y luego tiene estreptolicinas, ¿sí?
tiene dos streptolicinas. Tiene la streptolicina O y tiene la otra streptolicina. En este caso, la streptolicina tiene, bueno, todos los antígenos, ¿sí? Tiene una respuesta a anticuerpos. O sea, para cada uno de esos antígenos, el cuerpo creará anticuerpos. Pero en el caso de las streptolicinas, ¿sí? Creará anticuerpos o antiestreptolicinas. ¿Cuál es la importancia de medir las antiestreptolicinas? Bueno, las antiestreptolicinas, cuando se elevan, nos dan un diagnóstico retrospectivo de que una semana, 2 semanas antes, hubo una infección bacteriana por estreptococo. Tiene las antiestreptolicinas elevadas. Pero también la elevación muy importante de las antiestreptolicinas, sobre todo la de la O, ¿sí? En presencia de datos clínicos como puede ser artritis, fiebre, ataque al estado general, corea de Huntington o datos de carditis, nos hacen sospechar en una complicación a mediano plazo que es la fiebre reumática. De tal forma que en los pacientes que han tenido brotes de fiebre reumática, la medición de las antiestreptolicinas es muy importante porque eso nos ayuda al diagnóstico y por también al tratamiento que tendríamos que seguir en los pacientes o en sus contactos. ¿Sí? Ese cuadrito de medio grábenselo, porque ahorita que veamos el diagnóstico vamos a ver de dónde tomamos los elementos para diagnosticar retrospectivamente infección por estreptococo o activamente fiebre reumática. Adelante. En cuanto al cuadro clínico, se puede presentar desde una forma subclínica, es decir, asintomática, en un 30-50%, hasta una forma tóxica que va a presentar fiebre alta, náuseas y vómitos, menor o igual al 10% de los casos. Tiene un comienzo agudo que puede ser con o sin fiebre, el dolor faríngeo y al pasar saliva o alimentos, odinofagia. Hay cefalea y malestar, la faringe se encuentra enrojecida con edemas y en ocasiones se presenta un exudado que es blanco amarillento en algunas partes. La adenopatía cervical anterior es dolorosa la palpación y algo muy importante es que no se acompaña de síntomas nasales ni de tos. Y aquí habría que agregarle, aquí habría que agregarle, no se acompañe de síntomas nasales ni de tos, ni de rinorrea, ni de datos conjuntivales. ¿Sí? Entonces, ahí estamos haciendo ya el diagnóstico diferencial entre los dos grandes grupos, viral y no viral. ¿Sí? Síguele. En niños hay peculiaridades. La primera es que puede llegar a haber dolor abdominal y la segunda es que en niños menores de 5 años se va a caracterizar porque sí hay nasofaringitis con una secreción nasal mucopurulenta. Adelante. En cuanto al diagnóstico, se tiene la tríada de amígdalas, que es que se presenta exudado, odinofagia y adenopatía cervical anterior dolorosa, además de que el paciente no tenga tos ni síntomas nasales. En el diagnóstico diferencial se debe considerar la difteria, la mononucleosis infecciosa y faringitis causada por adenovirus, herpesvirus o virus Coxsackie. Para esto se hace un cultivo, se aísla al Espiógenes, que es el estándar de oro, y también se puede hacer una prueba de diagnóstico rápido para la faringoamigdalitis estreptocócica. ¿Cuál sería esa prueba rápida? David. Es parecida a como lo que se hace para el coronavirus. Okay, bueno, vamos a ver. En una prueba rápida se pueden detectar antígenos o anticuerpos. ¿Sí? Los anticuerpos es cuando la prueba rápida la hacemos como un piquetito, como cuando medimos la glucosa. ¿Sí? Y por inmunocromatografía en papel, si se forman bandas, estamos detectando una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí?
Y como lo estamos midiendo en suero, pues lo que estamos detectando habitualmente son anticuerpos. En este caso, la prueba rápida dice de dónde lo tomaste, del Kumate, Sí, ¿sí? No te dice de dónde se toma la muestra, porque es muy importante que nos digan de dónde se toma la muestra. no, Doc. No lo dice, yo te lo voy a decir entonces. Entonces, en este caso, la prueba rápida lo que detecta son antígenos, ¿sí? Le tomamos una muestra de exudado al paciente y lo ponemos en el kit de laboratorio. El kit de laboratorio son anticuerpos dirigidos contra estreptococo y tiene algo que nos permite revelar si hay una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, si yo pongo una muestra de la faringe en un kit de laboratorio, ¿sí?, que tiene anticuerpos contra el estreptococo, si hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí?, y la podemos ver, eso nos hace el diagnóstico tentativo de infección por estreptococo. Entonces, lo que estamos detectando es antígeno y habitualmente la prueba es una coaglutinación, ¿sí? Detectamos antígeno de la garganta y lo que tiene el kit de laboratorio son anticuerpos conocidos contra la bacteria. Si no hay reacción antígeno-anticuerpo, pues es que no hay antígenos bacterianos. Y muchas pruebas se basan en este principio. ¿Estamos? Cuando es al revés, cuando el kit de laboratorio tiene en el papel o en el líquido antígeno y tomamos una muestra de suero y hay aglutinación, ahí estamos midiendo la presencia de anticuerpos en la persona. O sea, es lo mismo, solo depende de qué es lo que tengamos en el kit de laboratorio. ¿Sí? Adelante. El tratamiento, tanto para niños A ver, menores de dame 4 chance, años. vamos a regresarnos un poquito, porque tengo aquí unas preguntas. Ok. Ahí. Aquí. A todos los pacientes que tengan sospecha de faringoamigdalitis bacteriana, ¿le tomaríamos el cultivo de exudado faríngeo? ¿Sí o no? Debemos de tener en cuenta el estado epidemiológico y ver cuál es la afección más común en ese momento. Pero eso no responde. Si tiene un cuadro clínico que apoya faringoamigdalitis bacteriana, ¿le pedimos el exudado faríngeo, sí o no? Pues no a todos, pero sí sería ¿Quién sí? recomendado. Bueno, tu respuesta es correcta, no a todos. Por eso estamos intentando diferenciarla de la viral desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista epidemiológico, tú ya nos dijiste que cuando llega un paciente con la garganta inflamada, sin hacerle absolutamente nada más que con el conocimiento epidemiológico, tenemos 90% de que sea viral y 10% de que sea bacteriano. Esa es nuestra primera aproximación diagnóstica. Cuando lo revisamos y vemos que no tiene rinorrea, no tiene tos, no tiene afectación conjuntival, su inicio fue abrupto y agudo, probablemente tuvo un contacto epidemiológico positivo, pensamos entonces que es bacteriana. Entonces tenemos un paso más en el diagnóstico, aunque todavía no está confirmado, porque como bien lo dijiste, la confirmación es que tengamos un cultivo positivo. Pero si ya sacamos ese 90% y nos quedó ese 10% donde es probablemente sí sea, la pregunta es si a esos que ya dijimos que es muy probable que estén entre ese 10%, le tomamos a todos cultivo. Nos dijiste que no, y eso es correcto. Si entonces no le vamos a tomar cultivo, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a dar un tratamiento Exacto, sintomático. así. No sintomático. Ya quedamos que quedó entre el 10%, aquí estamos autorizados Ah, a ok, darle vamos a dar tratamiento tratamiento antibiótico, antibiótico. sin hacerle el cultivo. Si tengo la coaglutinación, se la hago, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros en la consulta externa no lo vamos a tener. Así que en ese momento podríamos tomar la decisión, ¿sí?, de darle tratamiento antibiótico. Y eso solo debería ocurrir en alrededor del 10% de los pacientes. O sea que no necesitamos confirmarlo si ya tenemos los criterios clínicos
y podemos abusar de nuestra decisión y en estas condiciones darle tratamiento. Entonces, ¿a quién, para qué me sirve? ¿A quién sí o sí le pediría estudios de laboratorio? Te los voy a decir yo y está grabado, pero lo pueden anotar. Aquellos pacientes que tienen familiares con fiebre reumática, ¿sí?, y tienen sospecha de faringoamigdalitis bacteriana, hay que confirmárselo. Sí o sí. Aquellos pacientes que ya tuvieron algún brote de fiebre reumática, todas las veces que le dé faringitis, aunque no parezca bacteriano, hay que descartar que sea estreptococo beta hemolítico del grupo A, porque estaría en riesgo de tener un brote de fiebre reumática. Y aquellos pacientes que tienen faringoamigdalitis de repetición y no sabemos por qué le repite, habría que tomarle también un cultivo. Y una excepción sería a los familiares de los pacientes que tienen fiebre reumática. ¿Por qué? Porque no quisiéramos que ningún familiar pudiera contagiar al enfermo de fiebre reumática. Si tienen esas condiciones, estamos autorizados a darle tratamiento antibiótico sin confirmar microbiológicamente a la enfermedad. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Y por lo menos levanten la manita de sí, arriba, ¿no? Muy bien. Entonces veamos el tratamiento. El tratamiento tanto en niños como adultos es inicialmente con penicilina y el esquema va a ir variando acorde a los requerimientos de cada paciente en particular. Aquí les puse que pues en niños el primer esquema es penicilina procaínica con 400.000 unidades internacionales cada 24 horas durante 2 a 3 días. Mientras que en los adultos es el doble de dosis, 800.000 unidades internacionales cada 24 horas, igual durante 2 o 3 días. Aquí solamente quiero hacer énfasis en que en caso de que el paciente tenga alergia a la penicilina, se utiliza eritromicina oral, 30 miligramos por kilogramo por día. A ver, regresate a la anterior. Tengo preguntas. A ver, si el paciente no es alérgico a la penicilina, pero no quiere que lo inyecten, ¿cuál sería la alternativa? Se puede dar por vía oral. ¿Cuál? La penicilina V. Penicilina B, exactamente. Pero hay otras alternativas también. Por ejemplo, podemos usar, aunque no son de primera elección, hay otras alternativas. Podemos usar ampicilina, podemos usar amoxicilina. Y grábense este nombre de amoxicilina, porque a lo largo de las infecciones respiratorias vamos a ver que la amoxicilina es uno de los antibióticos de primera elección para infecciones respiratorias bajas y también puede ser útil para las altas. Entonces, si bien la penicilina es el tratamiento de elección en los pacientes no alérgicos a las penicilinas, podemos usar ampicilina, podemos usar amoxicilina, podemos usar cefalosporinas de primera generación, podemos usar trimestoprim, sulfamethoxazol, que no son de primera elección, pero son medicamentos de primera línea. Podemos utilizar eritromicina o cualquiera de los macrólidos más modernos como claritromicina o acitromicina. Sin embargo, la guía dice que siempre que podamos usemos el de primera elección, que es penicilina, que es el más barato y es igual de eficaz que los demás. Muy bien, adelante entonces. Aquí está el algoritmo que encontré en la guía rápida. Entonces, cuando sospechamos que es una etiología bacteriana, el paciente va a presentar odinofagia, fiebre, adenopatía cervical, exudado y no hay tos. El tratamiento antibiótico, como lo vimos, es penicilina o eritromicina, pero también se puede dar trimestoprim con sulfametazol. Y después de dado el tratamiento antibiótico, tenemos que evaluar si nuestro paciente mejora o no.
En caso de que no mejore y presente complicaciones de urgencias, como estridor, disnea, cianosis, disfagia, se debe de enviar a segundo nivel de atención. Pero si lo que pasa es que hay una mala respuesta al tratamiento, debemos solicitar un cultivo faríngeo, factor reumatoide, la proteína C reactiva, volumen de sedimentación globular y antiestreptolicina, que si recuerdan en el cuadro inicial, estos son factores específicos del agente patógeno. Si el paciente sí presenta mejoría, se da de alta. En caso de que el paciente esté en factores de riesgo, puede llegar a haber recurrencia, en el que se pasa a tratamiento de erradicación. Nuevamente se evalúa si hay mejoría o no. En caso de que sí exista mejoría, se da de alta. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las complicaciones tempranas de la faringoamigdalitis? Puede haber cialorrea. No, complicaciones. La cialorrea es un dato clínico. Y la cialorrea ocurre porque no podemos tragar. Eso generalmente ocurre en los niños. Pero esa no es una complicación. No puedes tragar, y como no puedes tragar, pues tu saliva pues va para afuera, ¿no? Va a babear, es cialorrea, ¿no? Pero no es una complicación. ¿Qué le podría pasar a alguien que tiene una infección bacteriana en la garganta? En forma aguda. ¿Le podría dar neumonía? Puede ser. Sí. Una complicación de una vía respiratoria, de una infección de vías respiratorias altas, podría ser una infección de vías respiratorias bajas. O sea, bronquitis, neumonía. También podría ser una infección que afecta alguna estructura pegada. ¿Cuál es la estructura pegada a las amígdalas y a la faringe? Más susceptible de ser afectada cuando se inflama por ahí. El oído puede haber El otitis oído media medio, aguda. o sea, podría tener una otitis media supurada. Por varias razones. Porque se va la infección o porque se obstruye la trompa y eso favorece que hay un problema ya primero por mecánico y después con sobreinfección bacteriana. Pero también puede pasar lo que le pasa a cualquiera que tiene una infección por una bacteria, que se haga una colección purulenta, que se haga un absceso amigdalino o periamigdalino. ¿Sí? Pues ya tenemos enfermedades locales, inmediatas, por contigüidad, por diseminación, por cercanía, pero también se puede ir a otros lados, entonces eso ocurre con menor frecuencia, ¿no? Tú puedes tener una endocarditis bacteriana, puedes tener septicemia, puedes tener una meningoencefalitis, pero eso ocurre con menos frecuencia. Las complicaciones más frecuentes son las locales, ¿sí? Absceso periamigdalino, absceso amigdalino, absceso retrofaringio, infección de vías respiratorias bajas, otitis media superior. Esas son las complicaciones inmediatas. Y a mediano plazo son dos básicamente. La fiebre reumática, ¿sí? Y la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Aunque generalmente la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, si bien puede ser precedida de una infección de la garganta, generalmente es precedida de infección de la misma bacteria, pero en la piel. Porque esa bacteria tiene una característica especial, tiene un antígeno diferente, y es lo que llamamos cepas no citogénicas. Sin embargo, puede ocurrir con una faringocolitis bacteriana. Lo mismo para fiebre reumática. Puede ocurrir con una infección de la garganta o con una infección de la piel, pero es más común que suceda con una infección de la piel. Muy bien. Este diagrama de flujo es el mismo que vimos en el tema anterior, nada más que está dividido. Y aquí es muy importante que lo veamos como un todo, porque en el todo nos tiene el diagnóstico diferencial de los dos grandes grupos, viral y no viral.
¿Tienes alguna más? Fueron todas. Sí, sí tengo más. A ver, ¿quién nos presentó el tema anterior? A ver, recuérdame. Fue Ángel ahora, creo. Sí, fue Ángel. Les voy a compartir mi pantalla para que yo les presente lo que no encontró Ángel, pero no lo encontró. Es mi culpa porque yo no se lo dije, ¿no? Y quiero que quede claro, ¿no? A ver. A ver, Ángel, ¿estás por ahí? Yo creo que ya se fue Ángel. Bueno, para todo el grupo. Miren, esta es la estadística de todas las infecciones respiratorias. Pero está fallando mi internet. Sí, ya sé, tú estás con tu teléfono. Nah, ya me acordé. Miren, esta es la tabla de las infecciones respiratorias altas que no son las bacterianas. Aquí no dice rinofaringitis, no dice faringitis viral, sino que lo que dice es infecciones respiratorias agudas. Y aquí cae todo lo que no es amigdalitis bacteriana y todo lo que no es neumonía. ¿Sí? Por eso no lo encontró, pero aquí está. Entonces, si nos vamos a Yucatán, ¿sí? En Yucatán tenemos, en la semana 40, tenemos 1.723 casos reportados en la semana 40. Y en las 40 semanas, en lo que va de las 40 semanas, tenemos 200.000 casos, ¿sí? 97.480 en hombres y 109.000 en mujeres, lo que suman cerca de 200.000, alrededor de 200.000 casos. Y lo que llevamos acumulado a lo que va en la semana, 168.971, y aquí son 5 millones más 6 millones, son como 11 millones en lo que va de 40 semanas. Entonces, sí o sí, esta es una de las enfermedades más frecuentes, a rinofaringitis o faringitis virales, que están aquí donde dice infección respiratoria aguda alta, porque aquí está la baja, neumonías y bronconeumonías. Y al lado está COVID. Está COVID a la semana 40. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver si tenemos tiempo de ver otitis media. Voy a sacrificar mi informe con el rector. A ver, ¿quién nos va a dar otitis media de los dos? Yo, doctor Rafael. A ver, Rafael, tenemos... La voy a ver, compartir. déme chance, déme ver qué sigue la semana que viene, la siguiente clase. Tosferina y difteria. A ver, lo vemos la siguiente clase con tosferina y difteria. Entonces, la siguiente clase empezamos con otitis media y lo seguimos con tosferina y difteria para que yo pueda entrar un ratito al informe del rector. ¿Sí? Empezamos con la síntesis de lo que vimos hoy, con los criterios. Ya estamos en posibilidad de poner cuadros clínicos. Una de esas se los pongo. ¿Sí? Y la siguiente clase, pues nos veríamos con lo que nos falta de ahorita, con tosferina y con difteria, y son dos enfermedades prevenibles por vacunación. Difteria casi no vemos, tosferina todavía vemos. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? Yo tengo una duda, doctor. A ver, adelante. En el caso de una... ¿Quién eres? No te veo, no te... ¿Quién eres? Es que
Es que falla mi cámara, déjame ver si la puedo poner. No me levantes tu mano para que vea quién es. No, dime tu nombre. Ah, No des- soy Carlos Ruiz. Carlos Rodríguez. Carlos Ruiz. Adelante, Carlos. Sí, Carlos. Ajá, en el caso de una rinofaringitis bacteriana, siempre va a haber una presentación de ganglios inflamados. No, Carlos. Debe quedar claro desde ahorita que en medicina no existe siempre. Es comúnmente. ¿Sí? Si está Ok. presente, nos ayuda. Si está ausente, pues no nos ayuda. No es la única enfermedad. Cuando veamos mononucleosis infecciosa, vamos a ver que la mononucleosis infecciosa también se presenta con ganglios y con ganglios grandes. Cuando veamos rubiola, vamos a ver que también se presenta con ganglios grandes. Y también habrá casos de faringoamigdalitis bacteriana donde no haya ganglio cervical. Eso no le excluye. Son criterios que tenemos que ir juntando para concluir con un diagnóstico. Pero no podemos ver si está esto es sí y si no está es no. En medicina no es así. Trabajamos con probabilidades. ¿Sí? Y cuando algo se parece mucho, pues decimos que es probable. Cuando se parece poco, es menos probable, pero nunca podemos decir no es. Por eso en muchos casos tenemos criterios y con esos criterios tomamos decisiones que pueden ser inmediatamente la decisión terapéutica y continuar con la pesquisa diagnóstica o ir directamente a la pesquisa diagnóstica sin antes tomar una decisión terapéutica. Y eso va a ser para todas las patologías, Carlos. ¿Sí? No siempre, Sí, nunca. ¿Sale? de Muy acuerdo, bien. doctor, gracias. Nos veríamos entonces el miércoles, empezaríamos con otitis media y nos seguiríamos